La sabiduría convencional dice que los cambios de reglamento en la Fórmula 1 sacuden el orden competitivo, así que no es de extrañar que la mayor revisión del reglamento de la historia de la Fórmula 1 en 2022 generara grandes expectativas. Sin embargo, a pesar de los profundos cambios en el reglamento técnico con la reintroducción de los coches de efecto suelo y el impacto de los cambios más amplios en las reglas deportivas y la forma en la que la Fórmula 1 funciona ahora financieramente, 2022 no parecía tan diferente a 2021 cuando se miran los resultados al final del año. Aunque el orden se barajó un poco, no hubo un salto al frente para un equipo que estaba luchando como Brown en 2009, que había terminado noveno en la clasificación de 2008 cuando aún era Honda. Así pues, con la nueva normativa de la Fórmula 1 diseñada no solo para permitir que los coches corran más cerca, sino también para estrechar el margen competitivo, ¿por qué este gran cambio en la normativa no ha alterado el orden tanto como podría haber sido? Aunque el orden competitivo no fue idéntico en 2022, en comparación con 2021, los cambios no fueron más significativos de lo que podría verse entre dos temporadas más convencionales. Mercedes cayó del primer al tercer puesto, pero aún así ganó una carrera en 2022 y siguió formando parte del grupo de punta de los tres grandes. Ferrari resurgió como una fuerza ganadora de carreras, pero eso fue parte de una trayectoria de recuperación que se remonta a las diversas directivas técnicas del motor que le costaron rendimiento en 2020. En la parte baja de la clasificación, AlphaTauri cayó 3 puestos, del sexto al noveno, y Alfa Romeo hizo lo contrario. Pero en general, esto fue solo un pequeño cambio dentro del orden establecido. Los equipos de la zona media seguían siendo equipos de la zona media y los equipos de cabeza seguían teniendo una ventaja significativa sobre el resto. De hecho, los 3 primeros aumentaron su cuota de puntos del 69% al 78% en 2022 en comparación con 2021. Este dominio se debe en parte a que Red Bull se adaptó mejor a la nueva normativa, produciendo un coche que no era propenso a los problemas de porpoising que limitaban a los demás y que les permitió dominar a partir de la mitad de la temporada. Esto se debe a que ha dado con un concepto que dependía menos de las alturas muy bajas y de la rigidez de la suspensión, lo que le ha permitido desarrollarse sin el lastre de la resolución de problemas de porpoising, además de reducir el peso del coche a medida que avanzaba la temporada. No es ninguna sorpresa, dada la fortaleza del equipo, pero choca con las esperanzas de que el reglamento también apretara el orden competitivo. Entre los objetivos declarados de los cambios en el reglamento estaba el deseo de estrechar diferencias en el orden competitivo, como explicó el jefe de asuntos técnicos de monoplazas de FIA, Nicolas Tombazis, cuando se anunció el reglamento en el Gran Premio de Estados Unidos de 2019. La simplificación de los coches pretendía reducir las diferencias en rendimiento. Entonces, ¿ha funcionado? Bueno, si tomas lo que dijo Tombazis literalmente y tomas la medida de la diferencia entre el coche más rápido y el más lento como métrica, entonces sí. En 2022, Williams fue el equipo más lento a un 2,6% de la cabeza. El año pasado, Haas fue el más lento, un 3,3% por debajo. Pero esa es una métrica ligeramente limitada, dado que a menudo el equipo más lento está teniendo una temporada inusualmente problemática, y ese fue ciertamente el caso de Haas y su coche de 2021, que se basó en un desarrollo mínimo para permitir el máximo enfoque en 2022. Sin embargo, es un punto de partida bastante respetable y siempre se esperó que tomara tiempo para que estas reglas apretaran las diferencias. Esto se debe a las ventajas de años de inversión tanto en instalaciones como en la comprensión de la ciencia subyacente necesaria para producir los coches de Fórmula 1, pero con el tiempo este efecto se irá debilitando. El reglamento actual siempre se ha considerado parte de un cambio a largo plazo en el funcionamiento de la Fórmula 1 más que una solución rápida. Es importante recordar que no se trata solo del reglamento técnico, sino también del límite de costes. Aunque se introdujo en 2021, se concibió como parte de esta revolución de las reglas. Pero cuando los reglamentos técnicos se aplazaron un año debido al impacto financiero de la pandemia de COVID-19, los reglamentos financieros no se aplazaron. De hecho, se endurecieron, reduciendo la cifra del tope de costes. Este límite presupuestario, cuya cifra de referencia es de $140 millones este año y baja a 135 millones el año que viene, era una parte clave de lo que Chase Carey, entonces director ejecutivo de la Fórmula 1, dijo en 2019 que se trataba de crear una competición en la que lo bien que se gastaba el dinero fuera más importante que tener más para gastar. Además del tope de costes, hay otras medidas. El reglamento de pruebas aerodinámicas, conocido como ATR, también es clave.
Se trata efectivamente de un sistema de desventaja que otorga el mayor tiempo de investigación en el túnel de viento y CFD al peor equipo del campeonato, disminuyendo en incrementos del 5% a medida que se asciende en la tabla. Es una limitación suficiente como para marcar la diferencia, pero es pequeña y por lo tanto tardará en tener un gran impacto. Como explica Tombazis, combinada con el límite de costes y la distribución más equitativa de los premios en metálico concedidos a los equipos en virtud del actual Acuerdo de la Concordia, el efecto solo se dejará sentir plenamente a largo plazo. Pero siempre se esperó que esto tardara en manifestarse en la pista, idealmente con los 10 equipos teniendo un potencial de rendimiento similar. Por eso sostiene que 2022 debe considerarse un punto de partida. Tombazis tiene razón al decir que las diferencias suelen aumentar con los grandes cambios de reglamento. De las 3 temporadas que menciona, la diferencia de la cabeza a la cola en 2 de ellas fue significativamente mayor que este año, con un patrón similar en 2017. La excepción es 2009, que tuvo una diferencia ajustada de media, aunque Brown empezó la temporada con una gran ventaja de rendimiento. A pesar de la temporada dominante de Red Bull, 2022 fue un éxito calificado como el comienzo de una nueva era reglamentaria. Puede que el orden no se haya alterado drásticamente y que la diferencia competitiva siga siendo mayor de lo que les gustaría a los seguidores, pero es un buen punto de partida. Con el gasto controlado, el reglamento técnico ofreciendo oportunidades limitadas para aumentar el rendimiento aerodinámico y la congelación de los motores que mantiene el rendimiento de los 4 fabricantes de unidades de potencia en niveles relativamente similares, cada vez será más difícil poder dominar. Con un reglamento prácticamente estable para las próximas 3 temporadas, cabe esperar que las cosas se aprieten aún más. Luego, en 2026, la Fórmula 1 tendrá su próxima revisión de las reglas, que aprovecharán lo logrado con los cambios de este año.